Primera de Juan, capítulo 2, versículo 28. ¿Lo tienen? Dice de la siguiente manera: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo el que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Hasta allí la palabra. Quiero que oremos. Padre, gracias por tu palabra. Siempre digo que tu palabra conlleva un poder sobrenatural, y es que tu palabra tiene poder. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, capaz de poder obrar en lo profundo del corazón de cualquier persona, si así tú lo has dispuesto, Señor. Tu palabra dice que así, con la misma certeza con la que desciende de los cielos la lluvia y produce y riega la tierra, la hace germinar y producir su fruto, con esa misma certeza tú enviarás tu palabra para que cumpla un propósito. Y el propósito de tu palabra es guiar nuestro camino. Así que sé que en tanto la palabra penetre en lo profundo del corazón, estará cumpliendo el propósito por la cual fue enviada, porque causará un cambio. Y es mi oración a ti, que cada hermano y hermana estén atentos a tu palabra, de modo, Señor, que podamos comprender lo que tu Espíritu Santo habla a nuestras vidas. Que podamos juzgar con diligencia el mensaje que es expuesto en esta noche, Señor, y estemos dispuestos a recibir tu palabra y a vivirla diligentemente. En el nombre de Jesús, sea para tu gloria y tu honra. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Los días pasados hablábamos un poco acerca de un tema muy importante. ¿Sí o no?
Bueno, allá usted no sé si considera que era importante. ¿Se recuerda usted que estábamos hablando la semana pasada? ¿Alguno tiene alguna noción de eso? Que no sea la pastora, por favor. ¿Lo recuerdan? ¿Cómo? Ajá. ¿Qué más? Correcto. ¿Alguien más? ¿Más nadie? Ok. El tema central del mensaje, aunque hablamos obviamente de todas esas cosas que mencionaron los hermanos, el tema central del mensaje del pasado miércoles era la perseverancia como evidencia, como fruto de que realmente conocíamos a Dios. Hemos estado hablando bastante en estos pasajes anteriores, ¿sí? Decíamos en el capítulo 2 que comprobamos que conocemos a Dios cuando guardamos sus mandamientos, que comprobamos que conocemos a Dios cuando amamos a nuestros hermanos, que comprobamos que conocemos a Dios cuando aborrecemos las cosas del mundo, ¿sí? Y en particular en el mensaje de la semana pasada hablamos de que comprobamos que conocíamos a Dios verdaderamente cuando perseverábamos hasta el fin. Creo que hablábamos sobre la responsabilidad de mantenernos firmes en la verdad. Hablábamos de la lucha tan grande que tenemos como cristianos, que es con respecto a la verdad, ¿sí? Hablábamos de que estamos en medio de una batalla campal, y muchos lo definen de esa manera, una guerra espiritual, ¿cierto? Creo que todos estamos conscientes de esa gran verdad, pero la guerra espiritual en la cual nosotros estamos involucrados es explícitamente en relación a la verdad. Y no estoy hablando acerca de temas bíblicos, de si alguien tiene una interpretación correcta o no. Estoy hablando de que el diablo quiere meter su mentira en la sociedad, en los corazones. La palabra de Dios dice que el Satanás es padre de mentira. Y por lo tanto todo aquel que es mentiroso es semejante a Satanás, ¿sí? Y comentábamos que vivimos en un mundo ya en donde la verdad se ha vuelto relativa. Es decir, la verdad varía dependiendo de tu modo de pensar. Si tú dices que eso es verdad, bueno, eso es verdad para ti. Si tú dices que eso es verdad, bueno, eso es verdad para ti. Y no hay problema, todos tranquilos. Y nos respetamos mutuamente. Que la verdad varía dependiendo de las culturas. Que si en esta cultura venezolana el adulterio es algo que está mal visto, que realmente hoy en día no es así, de repente en otras culturas es algo que es promovido incluso en la educación. Entonces, si nosotros queremos tener licencia para adulterar, entonces bueno, vámonos para allá, que allá es más fácil. Allá no se hace tanto papeleo. ¿Ve? Entonces esa es la mentira que el mundo mete dentro de las congregaciones, en la sociedad, y que va metiendo poco a poco en las iglesias. Y hoy en día muchas congregaciones están sustentadas en mentiras, falsas verdades. Ahora, ¿qué acaso no es nuestra lucha diaria? El defender la verdad, como decía Pablo, contender por la verdad ardientemente. No es que nos vamos a agarrar a pelear por las personas, sino que defendiéramos la verdad con pasión y que nos mantuviéramos firmes. Bueno, yo quiero hablarles algo más o menos que tiene relación con eso.
Y el tema de esta noche lo he titulado Nacidos de Dios. Y si se puede dar cuenta, esa frase está en el versículo 29 del capítulo 2. Y tiene cierta relación con lo que habíamos hablado la semana pasada en cuanto a la perseverancia o a la permanencia. Dijimos que la perseverancia era una evidencia de que conocíamos verdaderamente a Dios. Ahora bien, ¿la perseverancia en qué? Bueno, habíamos dicho la perseverancia en la verdad, pero Juan no se queda solo allí. Y en estos últimos 2 versículos de este capítulo 2, él menciona algo interesante. Y es la introducción a lo que él comienza a hablar en el capítulo 3. Y es la razón misma de la perseverancia como un fruto que es evidente en todo cristiano. En pocas palabras, la perseverancia, la permanencia en Cristo, tal como lo define Juan en el versículo 28, es un fruto de Dios que nos comprueba que hemos nacido de Dios. Ahora, ¿la permanencia en qué? Dice Juan. Bueno, en el versículo 29 él les dice: todo aquel que hace justicia es nacido de Dios. Recuerden que una y otra vez el mensaje de Juan es en contra de los falsos maestros que afirman tener a Dios, que afirman ser salvos, pero aún así enseñan un estilo de vida totalmente corrompido, un estilo de vida totalmente pecaminoso. Y Juan una y otra vez les dice a sus discípulos, a la iglesia, a los creyentes, les dice: permanezcan firmes en la verdad. Y la verdad está en su palabra. Guarden los mandamientos de Dios y entonces estarán permaneciendo firmes en Dios. Les dice en el capítulo 2, el que permanece en Cristo debe caminar tal como caminó Cristo. Por lo tanto, dice Juan, tú no puedes decir que caminas en la luz, pero aún así andas cometiendo actos pecaminosos. Es totalmente contradictorio y no pertenece a la verdad. Bueno, lo que él les está diciendo acá es: hermanos, permanezcan en él. La pregunta es: ¿cómo vamos a permanecer en él? En principio, Juan les dice: hermanos, permanezcan en él con el propósito de que cuando llegue el día en que Cristo se manifieste, no salgamos de su presencia avergonzados. Ahora, ya vemos allí la razón de la permanencia, la razón de la perseverancia, como la describe Juan, es con el objetivo de que en el día final, en el día postrero, cuando Cristo se ha revelado, se aparezca y venga por nosotros, no salgamos de él avergonzados. En esencia, lo que Juan les está diciendo es: de manera que ustedes tengan seguridad cuando Cristo se aparezca. ¿Seguridad en quién? Seguridad en Él. Seguridad de que de verdad son salvos. Seguridad de que de verdad han nacido de Dios. Y para que ustedes puedan tener esa seguridad, esa confianza, ustedes deben permanecer firmes en Él. Si yo les preguntara en ese momento: hermanos, ¿cuántos esperan la venida del Señor? Todos van a decir amén. Si yo les preguntara: hermanos, ¿cuántos tienen verdadera certeza en la venida del Señor? Ustedes van a decir amén, quizás la mayoría. Pero si yo les preguntara: si Cristo viniera esta noche, ¿cuántos estarían seguros de que se van con Él? Y estoy seguro que unos por respeto no levantan la mano y otros porque de verdad no están seguros. Bueno, Juan les dice: debes estar seguro de tu salvación. Pero la razón de la seguridad o el origen mismo de la seguridad está en que te mantienes firme
diariamente. Continuamente permaneces firme en Cristo, dando evidencia, dando frutos de tu conversión, frutos de ese nuevo nacimiento, frutos de esa nueva naturaleza que ahora está dentro de ti. Y el primer fruto que él registra acá es la justicia. Y él dice en el verso 29, si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Dios. Ahora hay algo que quiero explicarles acá, y en otras ocasiones ya se lo he mencionado de alguna u otra forma, y es la naturaleza del fruto que nosotros producimos para Dios, que nosotros, la naturaleza del testimonio. Entiéndase una cosa, todo cristiano tiene que dar testimonio. O sea, sáquese de su cabeza la idea de que pueda existir un cristiano que no da nunca testimonio. Pueden haber cristianos que dan menos testimonio que otros. Pueden haber cristianos que sean demasiado inmaduros y de verdad su testimonio sea cuestionable. Pero nunca puede existir un cristiano que nunca dé testimonio. Porque el testimonio, más que un mandato, es un fruto que indefectiblemente se produce en la vida de aquel que ha nacido de Dios. Es decir, el testimonio, el buen testimonio es una característica innata de los hijos de Dios. ¿Ok? Aunque tú debes procurarla diariamente, nunca dejarás de dar testimonio si de verdad has nacido de Él. ¿Sí? Entonces entendamos algo importante. Todo cristiano da buen testimonio. Cualquiera que diga que es cristiano y no da absolutamente ningún testimonio, es un falso. Así de sencillo, es un mentiroso. Es más, se está engañando a sí mismo, porque se está creyendo una mentira. Entonces, toda persona que afirme ser hija de Dios tiene por obligación que dar testimonio, frutos. Pero mi explicación es en relación con la naturaleza o el origen de ese testimonio, de ese fruto. Fíjense lo que él está diciendo. Si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Dios. Yo creo que en parte este versículo es un serio llamado de parte de Juan a que nosotros podamos evaluar nuestra propia vida y saber si realmente estamos caminando en la justicia. Y a su vez esforzarnos con diligencia a caminar en la justicia. Voy a pedirle a los padres, por favor, que mantengan a sus niños en sus asientos, ¿ok? A cada uno de los padres, si son tan amables. Uno, porque muchos se distraen. Y dos, porque es responsabilidad del padre enseñarle a su hijo respeto por el servicio de Dios desde temprana edad. Así que te los pido, mis hermanos, por favor estén atentos a eso, ¿sí? De manera que cada quien pueda equitativamente tener la oportunidad de escuchar el mensaje de Dios. Entonces, me perdonan esta interrupción, dice, la razón misma de la justicia, más que un mandato, más que un deber,
Sí, ahí hay algo muy importante. Yo creo que es una exhortación de Pablo a que yo mismo me evalúe y diga, wow, debo procurar caminar en justicia. Hermano, cada cristiano debe sentarse un momento a meditar sobre esta realidad y decir, oye, si yo estoy profesando una fe, si yo estoy afirmando ser hijo de Dios, yo debo esforzarme por dar el testimonio debido. Y es una responsabilidad diaria, es un trabajo diario que debe estar en nuestras vidas. ¿Cierto? Y Dios le demanda una y otra vez en la Escritura que usted debe permanecer en justicia, en rectitud, en pureza, en santidad, en verdad. Es una responsabilidad que pesa sobre nosotros, hermanos. Así que somos llamados a caminar en justicia. En la justicia que nos fue dada por la obra de Cristo Jesús. Porque entendamos una cosa. Jamás pudiéramos hacer alguna obra de justicia por nosotros mismos. La palabra de Dios es clara cuando dice que cualquier obra de justicia del hombre es como un trapo asqueroso y putrefacto delante de Dios. Es inmundo. Él no puede ni olerlo ni acercarse a él. No puede estar en presencia de obras de cualquier hombre que no tenga a Dios en su corazón, por más justas que puedan considerarse. ¿Sabe por qué? Jesús lo dijo. Porque del corazón del hombre solo sale lo malo y nunca nada bueno. Así que entendamos una cosa. Cuando Dios nos dice que nos demanda a caminar en justicia, no es nuestra propia justicia, hermanos, porque por ella nunca hemos sido ni seremos justificados. La razón por la cual somos justificados es por la justicia de Dios, por medio de la fe. Pero es la justicia de Dios. Es la justicia que Cristo demostró en la cruz. Y nosotros somos llamados a caminar en esa justicia. Y durante el resto de nuestra vida es una responsabilidad que está sobre nosotros, caminar una y otra vez en justicia. Así que puedo considerar este versículo como una exhortación de parte de Juan a nuestras vidas, a que caminemos en justicia, pero ese no es el enfoque principal. Porque, hermanos, aun cuando yo tenga el llamado a caminar en justicia, aun cuando yo como fiel creyente persevere en la justicia de Dios, persevere en la rectitud y me mantenga firme en pureza todos los días, yo tengo que darme cuenta de que todo lo que yo estoy haciendo no proviene de mí. ¿Recuerdan lo que hablábamos el primer domingo del mes cuando tratábamos el tema del amor, ¿sí? Del eterno amor de Dios? Decíamos, nada nos puede separar del amor de Dios. No hay nada, ni pasado, ni presente, ni futuro, que pueda de alguna manera separarnos de Él. Pero yo hablaba algo interesante, y es que en sí la razón por la cual nosotros afirmamos esa gran verdad no es porque nosotros diligentemente o voluntariamente nos estamos esforzando a comprometernos en no apartarnos del amor de Dios. Hermanos, porque fácilmente ya nos hubiésemos apartado. ¿Sí? Porque seguimos siendo seres humanos débiles. Si el permanecer en el amor de Cristo dependiera solo de nosotros, si dependiera solo de nuestra disposición por seguir a Jesús, ya nos hubiéramos ido hace rato. Fácil. ¿Sabe por qué? Porque el diablo no nos deja tranquilos, ¿saben? Porque el diablo una y otra vez sigue tentándonos a seguir haciendo lo malo, y bastantes veces que hemos caído y bastantes veces que vamos a caer. ¿Sabe por qué? Porque seguimos siendo débiles. La razón una y otra vez por la cual en medio de la caída nos levantamos y seguimos adelante, la razón por la cual
Cuando somos tentados, no retrocedemos, sino que resistimos y nos mantenemos firmes. La razón por la cual podemos proclamar la verdad sin temor, la razón por la cual podemos perseverar firmes en el Señor y no sucumbir ante las trampas del enemigo, no es porque nosotros somos muy buenos ante Él, es porque Él así lo ha querido. Entonces la razón por la cual nosotros jamás seremos separados del amor de Dios no es por ese compromiso que usted ha hecho de seguir a Jesús. Yo me comprometí a seguir a Jesús y por eso nada me va a poder separar de ese amor. Momentito. La gloria no es para ti. La razón por la cual nunca serás separado del amor de Dios es porque tienes un sello sobre ti y es que le perteneces a Él. Bueno, una y otra vez esa verdad es reflejada aquí. Juan está diciendo, la razón de la justicia no es que yo quiero ser justo. No es que yo anhelo de lo profundo de mi corazón corrompido ser justo. De mi naturaleza pecaminosa, yo deseo, Señor, perseverar en la justicia, a diferencia de otros. El cumplimiento de la justicia, la evidencia de la justicia, el fruto de la justicia, no me demuestran a mí que yo soy una persona muy santa y muy recta. No me demuestran a mí que yo soy una persona que sí amo a Dios y que otros no. No me demuestran a mí que yo hoy sí oré en la mañana y sí leí la Biblia. Por eso de verdad he caminado en justicia. La evidencia de la justicia no me demuestra a mí que yo soy una persona muy obediente a su palabra. Lo único que me demuestra el caminar en justicia, cuando yo camino en justicia, cuando me aparto de lo malo y cuando camino en rectitud ante Dios, lo único que eso me demuestra es que Cristo está en mí. De otro modo no pudiera hacerlo. Ahora, es una gran responsabilidad, ¿sabe? Porque bien usted pudiera decir, bueno, todo depende de Dios, ciertamente. Entonces voy a quedarme sentado estancado, esperando a que algún día Dios ponga en mí el querer como el hacer y yo siga adelante. Si me preguntara cómo explicar eso, no lo sé explicar, pero una cosa es cierto, así no funcionan las cosas. Porque si bien es cierto que todo anhelo por hacer lo bueno depende de Dios únicamente, tiene que evidenciarse de alguna manera. Y es usted el que lo va a evidenciar. ¿Y cómo usted se va a dar cuenta que de verdad ese deseo estuvo en usted? Cuando usted lo evidencie, cuando usted lo manifieste, cuando usted lo produzca de su propio interior. Entonces entienda algo, usted ha sido llamado a permanecer en justicia. No se quede estancado esperando a que Dios baje del cielo y le ponga la justicia sobre sí. No, usted ha sido llamado a caminar en justicia. Es una responsabilidad innata que está en su ser y usted debe perseverar en ella. Es la permanencia que Juan dice que tiene que estar en nosotros. ¿Ok? Y la justicia es una seria contrariedad a las cosas del mundo. Porque el mundo no camina en justicia, el mundo camina en pecado. Una y otra vez siguiendo las corrientes de este mundo, las corrientes de sus deseos carnales, siguiendo sus propias pasiones y siguiendo la voluntad del príncipe de la potestad del aire, como lo dice Pablo en Efesios. Ese es el son del mundo. Así que el que usted camine en justicia es una seria contrariedad a las cosas del mundo. Pues es su llamado, es su responsabilidad perseverar en ello día tras día. Pero hermano, cuando usted logre al final del día perseverar en la fe, cuando usted al final del día logre caminar en rectitud, obedecer la palabra de Dios, al finalizar ese día usted va a decir, wow, hoy de verdad oré, hoy leí la Biblia, hoy prediqué, hoy obedecí a la palabra del Señor, hoy me mantuve firme ante las tentaciones. Y el Señor te va a decir, no. La razón por la cual tú lograste hacer todo eso es porque yo estoy en ti. De otro modo sería imposible. Entonces lo único que nos comprueba el caminar en justicia es que de verdad hemos nacido de Dios, hermanos. Porque si no hubiésemos nacido de Dios, no pudiésemos hacer nada de eso. ¿Sí? Una y otra vez no depende de mí. Pero yo soy un medio sumamente importante. ¿Sí? Es decir, sin mi acción externa, sin mi evidencia externa, jamás podría yo testificar de que de verdad Jesús está en mi interior. Es decir, sin el fruto externo, yo jamás podría evidenciar de mi fruto interno.
Si Jesús no está en mí, no puedo dar buenos frutos. Entonces analícese. Si usted no está dando buenos frutos, ¿acaso está Jesús en usted? Porque Jesús fue claro, el árbol bueno da buen fruto. No puede decir, el árbol bueno da frutos allí semi buenos o medio malos. No, el árbol bueno da buen fruto. El que tiene buenas raíces, el que de verdad es sustentado por la raíz, como pámpano dice, va a producir buen fruto. Entonces, hermanos, cuando usted logre dar fruto, lo cual es su responsabilidad, diariamente, cuando usted logre dar frutos, al final del día, dése cuenta que no fue usted, que fue Dios poniendo en usted el anhelo de servirle. Pablo lo dijo, hermanos, procura ocuparte en la salvación diariamente. Pero recuerda que ese deseo de procurar cuidar tu salvación no viene de ti. Es Dios quien lo pone. No solo el deseo, sino la capacidad. Por eso es que toda la gloria le pertenece a Él, ¿sabe? Porque nosotros no tenemos ningún solo mérito. Mira cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Yo estoy leyendo la versión Las Américas, ¿ok? Y es interesante este texto adicional que añade, que lamentablemente la Reina Valera no añadió. Dice, mira cuán gran amor que nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Juan estaba seguro de que de verdad ellos eran hijos de Dios. Y dice, y la razón de que somos hijos de Dios es que, o mejor dicho, y la evidencia de que somos hijos de Dios, o la consecuencia, mejor dicho, ¿sí? La consecuencia de que somos hijos de Dios es que el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Ahora, ¿qué significa eso? Bueno, básicamente es lo que les estaba mencionando hace un momento. La corriente del mundo, la atracción del mundo, el camino que sigue el mundo entero, es siempre opuesto a Dios. ¿Sí? Y lo dice Pablo en Efesios 2. Así que cuando nosotros estábamos en esa misma condición, esclavizados a seguir una y otra vez las corrientes de este mundo, a seguir, a satisfacer una y otra vez nuestros deseos pecaminosos, a seguir una y otra vez la voluntad del príncipe de la potestad del aire. Hermanos, en el mundo no hay nada bueno que usted pueda encontrar a lo cual usted pueda aferrarse. ¿Sí? Por eso es que decía Juan, cualquiera que ama al mundo es un enemigo de Dios. Dios no está diciendo, bueno, mira, yo sigo siendo compasivo contigo, tú estás amando más al mundo, pero yo sigo siendo compasivo contigo. No, un momentito. El que ama al mundo es un enemigo de Dios. ¿Se da cuenta por qué un cristiano jamás puede amar al mundo? No es solamente su responsabilidad de no amar al mundo, es su naturaleza. Es decir, el cristiano jamás puede amar al mundo porque es contra su naturaleza. No es solamente un llamado que él tiene que cumplir, no es solamente una obligación que él tiene que cumplir, apartarse de las cosas del mundo, no, él siempre lo va a hacer porque es parte de una naturaleza. Estamos hablando de que el Señor crea una nueva figura, un nuevo hombre a imagen de Jesús. Hermanos, tenemos la mente de Cristo, tenemos la vida de Cristo morando dentro de nosotros. ¿Sabe por qué es imposible? Y cuando hablo de imposible, estoy refiriéndome a todo el término en general. Imposible. Jamás pudiera concebirse una idea igual. Es imposible que un hijo de Dios se termine apartando de Dios. ¿Sabe por qué? Porque eso no va acorde con la naturaleza que Dios creó en él. ¿Sí? Jamás. Su naturaleza se lo impide. Y él no puede ir en contra de su naturaleza, obviamente.
¿Ve? Bueno, por eso Juan les decía, no amen al mundo. El que ama al mundo es un enemigo de Dios. Por esa razón, porque el mundo es enemigo de Dios, el mundo está en enemistad con Dios. Dios está airado con el mundo. Y todo lo que el mundo hace una y otra vez es aborrecible ante los ojos de Dios. Cualquier buena obra, hermano, que usted vea en el hombre, no deje de halagarlo. Pero sepa que incluso esa buena obra está teñida, está manchada, está corrompida por un incesante deseo por hacer lo malo. Y el pastor Charles Spurgeon decía que una obra se considera buena cuando tiene como principio glorificar a Dios. Hermanos, usted puede haber sido el mejor donante de sangre. Se quedó escurrido de tanto donar sangre. Usted puede haber dado su dinero a los pobres. Usted puede haber adoptado a un chorrerón de niños si fuera posible. Y qué tan bueno es esa persona, qué tan generoso, qué tan considerado. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! ¡Qué ejemplar! Pero si en su corazón no está como principal objetivo exaltar el nombre de Dios, su obra se viene abajo. Una obra es buena cuando tiene a Dios como su pedestal, como la piedra angular. Amén. Así que el mundo es enemigo de Dios. Y porque el mundo es enemigo de Dios, entonces es un enemigo de los hijos de Dios. Ahora, no quiero que usted considere el mundo como su enemigo, pero el mundo lo va a considerar a usted como su enemigo. ¿Por qué? Porque el mundo no entiende a Dios, porque el mundo no ha visto a Dios, porque el mundo no ha conocido a Dios. De la misma manera, todo aquel que tiene la imagen de Jesús refleja a Dios a través de sus obras. Por lo tanto, el mundo también no lo va a conocer, no lo va a entender y no lo va a aceptar, sino que lo va a rechazar. No se preocupe, no se afane porque el mundo le entienda. Sepa que no lo van a entender. ¿Ok? Ahora, hay algo que quiero mencionarles. Y no quiero dejar de mencionarlos porque es bastante común en esta epístola, en esta carta de Primera de Juan. Y es cuando dice que el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. Y ahí utiliza una palabra que en griego se traduce como ginosko, y es la palabra conocer. Dice, el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. Ahora, esta palabra se utiliza en muchas, se le puede dar muchísimas aplicaciones. Usted busca su definición en el griego y obviamente va a encontrar muchas aplicaciones. Pero en particular, la aplicación que le da Juan en toda esta carta es la misma. Y habla, bueno, y la definición etimológica de la palabra, a diferencia de la palabra noxis, recuerda que la palabra noxis es también conocimiento. Igual que ginosco es también conocimiento. Pero a diferencia de la palabra noxis, la palabra ginosco habla de una experiencia personal. Habla del conocimiento que se adquiere por medio de una relación, por medio de una experiencia íntima. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo? Es, el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. Es decir, no conoce a él, a Cristo, no le conoce a Dios, o no conoce al Padre, como lo está diciendo aquí.
Es decir, el mundo no ha tenido una experiencia con el Padre. El mundo no camina en comunión con el Padre. El mundo no está íntimamente unido o relacionado al Padre. A eso es lo que se está refiriendo. Es como cuando usted encuentra en el Antiguo Testamento, cuando se utiliza la palabra conocer para dar a entender las relaciones íntimas entre el marido y la mujer. Y conoció a Adán a Eva. No quiere decir, mucho gusto, ¿cómo está? Yo soy Adán. A menos que tenga problemas de memoria, hermano. Entonces, la definición o el uso que se le da a esa palabra conocer allí habla de relaciones íntimas. ¿Ok? Relaciones maritales. Y ya usted sabe, no le voy a dar muchas explicaciones acerca de eso. Bueno, la misma manera, y no solamente en el libro de Juan lo va a encontrar. El mismo uso es esa unión, esa relación, esa experiencia que yo vivo cuando estoy unido a alguien. Y aquí dice, el mundo no ha conocido al Padre, el mundo no tiene al Padre, y porque el mundo no tiene al Padre, el mundo no te va a entender a ti. Conocer también significa entender. El mundo no te va a entender a ti, el mundo no te va a reconocer como un hijo de Dios. Eres desconocido para el mundo y por lo tanto el mundo no puede relacionarse. No pueden coexistir en un mismo lugar el mundo y tú. No pueden correlacionarse. ¿Por qué? Porque ambos son polos totalmente opuestos. El mundo no ha tenido esa experiencia con Dios. Tú sí. Por lo tanto el mundo no ha reconocido a Dios. Jamás te reconocerá a ti. Y creo que esa es una evidencia bastante clara de que somos verdaderos hijos de Dios cuando el mundo nos aborrece. Y es que todavía veo personas creyendo en esa falsa idea de que van a conquistar el mundo para Cristo. Y es que detrás de esa idea está el anhelo de ellos llegar a puestos de gobierno y controlar todas las ciudades y que todas las escuelas, instituciones, todo se convierta en cristiano. Eso no va a suceder. O sea, todavía hay personas, cristianos, y me perdonan si aquí existen algunos de ellos, que todavía creen en una futura utopía, una ciudad solamente cristiana, en la que el gobierno sea cristiano, en la que la policía sea cristiana, en que los hospitales sean cristianos, en que las escuelas sean cristianas, en que los bares sean cristianos. Y no quiero llegar hasta ahí nada más. ¿Ya? Para montar su buena licorería cristiana. Licorería El Shaddai. ¿Eh? Licorería venid a mí los que estáis sedientos. ¿Ah? Hermanos, entienda una cosa. No hay testimonio de que somos hijos de Dios si el mundo no nos está aborreciendo. Si el mundo no nos persigue, si el mundo no nos rechaza, no nos ultraja. Quizás usted dirá que eso es lo más difícil del mundo. Bueno, hermanos, el reino de los cielos lo arrebatan solo aquellos que son valientes. Aquellos que se han negado a sí mismos, que han tomado su cruz y ahora caminan por el camino de la luz. Y aquellos que están en oscuridad te van a aborrecer. Amén. Continúo, dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza, pues en Él se purifica, así como Él es puro. Ahora, fíjense lo que está diciendo. Él dice, hermanos, sabemos que somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado, es decir, no se ha revelado cómo habremos de ser. Y él se está refiriendo es al día en el que nuestro cuerpo será transformado. ¿Ok? Y él dice, pero cuando Él se manifieste, cuando Cristo se aparezca, entonces este cuerpo corrompido por el pecado será transformado a un cuerpo incorruptible, a un cuerpo glorioso. Y eso es lo que Pablo en Romanos define como la glorificación. Cuando este cuerpo mortal se convertirá en un cuerpo inmortal. Le sonará a fantasía, pero eso es lo que dice la palabra, hermanos, y esa es la gran verdad.
Ahora, si le suena a fantasía, yo tengo una respuesta para usted. Dice, todo el que tiene esa esperanza. La pregunta es, ¿tiene usted esa esperanza de que llegará un día en el que Cristo se aparecerá nuevamente en las nubes y su cuerpo mortal, ese cuerpo, esta carne, será transformada a un cuerpo incorruptible? Para a muchos les sonará una locura, una estupidez, para muchos les sonará una falacia o ciencia ficción, pero para aquellos que tienen al Hijo de Dios morando en sí, tienen una esperanza inconmovible. Y es el día en el que sus vidas serán transformadas. Ahora es interesante lo que dice en el versículo 4, en donde dice, todo el que tiene esta esperanza se purifica. Versículo 3, todo el que tiene esta esperanza se purifica. Y vuelvo otra vez a la pregunta que les hice al principio. ¿Cuántos creen en la venida del Señor? ¿Cuántos anhelan la venida del Señor? La pregunta es, ¿cuántos se están purificando para la venida del Señor todos los días? Sí, porque Él está diciendo, hermano, si tú afirmas tener una esperanza inconmovible de la venida de Cristo, entonces tienes que purificar diariamente, si no eres un mentiroso. O sea, sería ilógico yo decir, Dios, yo anhelo que tú vengas pronto, pero no hoy, porque si vienes hoy posiblemente no me vaya. Entonces, ¿cuándo va a decir el Señor? Y estoy seguro que hay muchos cristianos que todavía no quieren que Jesús venga. Todavía tienen cierto afán por hacer cosas de este mundo. Y así lo tenía yo. Yo decía, no, yo quiero tener un hijo, quiero tener una esposa, quiero casarme, quiero tener una empresa y, wow, y ganar billetes, es todo. Hermanos, ahora quiero que venga ya y acabar con todo esto y mi vida pueda cambiar. A veces me pongo a pensar, pero se van a acabar todas las experiencias que ahora tengo, mi familia, mis hijos, mi casa. Eso no es comparado con la gloria venidera, dice Pablo. Allá ni me voy a acordar de eso. ¿Ah? Hermanos, si tú de verdad tienes una firme esperanza, si de verdad estás anhelando la venida de Cristo, entonces estás purificando a ti mismo. Si no lo estás haciendo, estás mintiendo. Estás huyendo a la venida de Jesús. Te causa terror el pensar que Cristo va a venir mañana, posiblemente. Porque tienes que empezar a orar desde hoy a las 12 de la madrugada y a leer la Biblia para ver si alcanzas el nivel de santidad que Dios quiere. Todo aquel que tiene esta esperanza tiene una característica vital: se purifica. Vuelvo y repito, la razón de la pureza. Dice, hay un llamado. ¿Tienes esperanza en la venida de Jesús? Sí. Bueno, tienes una responsabilidad. Purifícate cada día. Es decir, procura la pureza, procura la santidad diariamente. Pero recuerda, la razón misma de la santidad y de la pureza no es más que un mandato. Es un fruto, producto y resultado de que Cristo está en ti. Él dice, la razón de que te estás purificando no es por ti mismo, porque tú consideras que es correcto o porque es un mandato, es porque Cristo es puro. Y si Cristo, que es puro, está morando dentro de ti, lo único que debe emanar de tu vida es pureza, no pecado. Amén. Todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y vosotros sabéis que Él apareció a fin de quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Todo aquel que permanece en Él no peca, todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Quiero que entiendan lo que Él está diciendo en el verso 4. Dice, todo el que practica el pecado practica la infracción de la ley. ¿Por qué? ¿Por qué dice Él eso? Bueno, ahí se lo dice en el versículo. ¿Por qué? Todo el que practica el pecado practica la infracción de la ley. ¿Por qué? Porque sencillamente todo lo que se constituya como pecado es una seria violación a la ley de Dios. Y allí básicamente lo que Juan está diciendo es, no pueden coexistir el pecado y la ley.
Porque el pecado siempre se caracterizará por aborrecer la ley. ¿Ok? El pecado es nada más y nada menos que una infracción, violación y oposición a la ley de Dios. ¿Ok? Por lo tanto, dice Juan, todo aquel que comete pecado, ahora lo que está diciendo es que practica continuamente el pecado. Juan no está diciendo que el cristiano no puede pecar ni una sola vez. No, tampoco está diciendo que lo debe hacer. Porque en otros pasajes de la Biblia, él afirma que el cristiano también será débil y que puede caer en pecado. Es más, Juan dice en el capítulo 1, el que diga que no tiene pecado es un mentiroso, porque todos tenemos pecado. Nadie es perfecto en ese sentido. Entonces, él no está queriendo decir que el cristiano nunca debe pecar. Él está hablando es de aquellos que tienen el hábito de pecar. Una cosa es que yo camine o procure caminar en la rectitud y llegue el momento en el que deslice y caiga en pecado. Pero como soy cristiano, el Espíritu Santo me va a levantar y seguiré adelante. Pero aquel que no es hijo de Dios, aquel que no es una oveja de Dios, me van a perdonar la expresión, pero así lo dice la Biblia, es un cerdo. ¿Y sabe por qué? Porque el cerdo tiene una característica en particular, y es que él se revuelca en el lodo. Mientras que la oveja puede caer en el lodo, ella procura salir con diligencia, y su pastor la saca y la limpia. Pero el cerdo, él se revuelca en el lodo. Él nació para revolcarse en el lodo. Todo aquel que cohabita con el pecado, todo aquel que practica una y otra vez el pecado, todo aquel que tiene la costumbre y el hábito de pecar todos los días, nada más y nada menos es un enemigo de la ley de Dios. Un serio enemigo de la ley de Dios. En otras palabras, para que usted lo pueda comprender, aquel que esté cometiendo una y otra vez un mismo pecado es alguien que aborrece la ley de Dios. Es alguien que siente desprecio por la ley de Dios. Por lo tanto, es un enemigo de Dios. Y Pablo lo dijo en Romanos capítulo 8. Dijo, la mente sometida a la carne no se sujeta a la ley de Dios y tampoco puede, es contraria a la ley de Dios. Alguien que está en el mundo, que está sumido en su carnalidad, no puede y no quiere someterse a Dios, porque aborrece su ley, porque está en su naturaleza. La naturaleza misma del pecado es una constante violación a la ley de Dios. La naturaleza de aquel que está esclavizado al pecado es una constante violación a la ley de Dios. Por lo tanto, dice Juan, tú no puedes, no solo no debes, no puedes volver a adoptar una vida pecaminosa. Y lo dice más adelante, dice, escuche por favor, vosotros sabéis que Él, o sea Cristo, se manifestó a fin de quitar los pecados. Primero, ¿por qué no podemos caer en pecado nuevamente? Porque el pecado es una infracción de la ley de Dios. Segundo, ¿por qué no podemos caer en pecado nuevamente o de volver a ser esclavos del pecado? Porque el propósito de la cruz fue quitar el pecado de raíz, no limpiarlo superficialmente, fue quitarlo de raíz. Desde el momento de la cruz, Él arrancó de raíz el pecado. ¿Sí? Si Cristo no fracasó en la cruz, sino que Él venció en la cruz y de verdad Él quitó el pecado de nuestras vidas, y cuando nos arrepentimos a Él y creemos en Él, somos perdonados de toda clase de pecado, sea pasado, presente y futuro. ¿Vamos a volver a ser esclavos de aquello
que Cristo se supone que ya quitó de nuestras vidas? Pero más que eso, escuche bien, la razón por la cual no podemos volver al pecado es porque, versículo 5, es porque en Él no hay pecado. La naturaleza de Cristo es contraria al pecado. Y si la naturaleza de Cristo está en tu vida va a ser contraria al pecado. No va a haber compañerismo. Amén. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Ya analizamos esa palabra, conocer. Todo aquel que peca no está con Dios. Todo aquel que peca está separado de Dios. Todo aquel que peca aborrece a Dios. Todo aquel que peca utiliza una palabra en tiempo presente continuo. ¿Qué quiere decir eso? Que es lo que trata de dar a entender la palabra es una acción continua. Es decir, aquel que peca es aquel que peca de continuo, aquel que practica continuamente el pecado. Ha comprobado que no conoce a Dios, mientras que aquel que permanece en Cristo tiene una característica, escuche bien, y es que no vuelve atrás. Hijitos míos, que nadie os engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. Y el Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Cuando estábamos en el mundo, antes de conocer a Jesús, éramos del diablo, hijos del diablo, hijos de ira, hijos de desobediencia, esclavizados a Él por completo. Pero cuando fuimos rescatados por Él, que pasamos a ser hijos de Dios por la fe, Él destruyó las obras del diablo sobre nuestras vidas. O se cumplió lo que ya Él había hecho en la cruz. Mejor dicho, se manifestó lo que ya Él había hecho en la cruz, que Él destruyó en la cruz las obras de Satanás, y se cumplen en todo aquel que cree. ¿Ok? Si Cristo destruyó las obras de Satanás y el poder del pecado sobre nuestras vidas, por lo tanto, el que permanece en Él no peca, sino que camina en la justicia. Es su naturaleza. Hermanos, entiendan esto: el que hace justicia es de Dios. El que no hace justicia no es de Dios. No puede haber correlación con eso. Hermanos, olvídese. O usted se preocupa por caminar en justicia y rectitud y vivir una vida íntegra ante Dios, o se estará dejando guiar y someter una vez más al mundo. O somos esclavos de Cristo, o somos esclavos del mundo. Amén. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. Y aquí está la confirmación: porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. La razón máxima por la cual es imposible que un hijo de Dios vuelva al pecado es porque la simiente, o sea, el Hijo de Dios, Jesús, mora en lo profundo de su ser. Así que nuestra responsabilidad como hijos de Dios es perseverar firmes en una vida de justicia y pureza. Cuando lo hagamos, estaremos confirmando que de verdad Cristo está en nosotros. Así que queremos estar seguros de nuestra salvación. Perseveremos hasta el fin. Amén. Póngase sobre sus pies. Esa palabra que leímos ese domingo, yo creo que es bastante maravillosa, ¿sí? Nadie nos podrá separar del amor de Jesús. Y wow, y todo el mundo dice amén, gloria a Dios, aleluya. Va. Pero hay una responsabilidad. Y es que tu testimonio no va
¿cómo decírselos? La seguridad de nuestra salvación depende del testimonio que el Espíritu Santo dé a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y ese testimonio es por medio de los frutos. Nuestras obras jamás podrán compensar la salvación que ya Dios nos dio. Así que la salvación no depende ni más ni menos de nuestro testimonio. Ya es de Dios, ya es un regalo, ya nos pertenece. Pero sabe que sí depende de nuestro testimonio fiel, la seguridad de que somos salvos. Y esa es ahí, hermano, la responsabilidad de que nos mantengamos firmes, dando siempre fiel testimonio, para que nuestro corazón esté firmemente seguro en que de verdad hemos nacido de Dios.